Sí. Así que si van a hacer algo muy... La semana pasada muy pocos habían leído, espero que lo hayan hecho. Y si no, si ustedes van a elegir este texto para el segundo parcial, obviamente tendrán que leerlo. Yo después les voy a subir un esquema métrico de la vida del sueño, no porque vayamos a trabajar esta obra desde el punto de vista métrico, pero habíamos conversado sobre una característica del teatro del siglo de oro, que era la polimetría, o sea, esa combinación de distintos metros, ¿no? De distintas formas de composición poética para relacionarlo con el personaje, con el tema también de cada uno de esos parlamentos, ¿no? Vinculado con el decoro, como concepto. ¿Se acuerdan? El decoro tiene que ver con las características del personaje, su lugar en la estructura social, los temas de los que puede hablar o debe, ¿no? Y también con el estilo de lo que dice. Entonces, de acuerdo con eso, se asigna un metro. Este es un ejemplo posible. Miren, Fuente Ovejuna. Esto es el esquema métrico de Fuente Ovejuna. Esas son todas las variaciones que nos hablan de polimetría o de un fenómeno polimétrico en el teatro, ¿no? Cada uno de estos casilleros indica un cambio de metro. La vida del sueño empieza en redondillas, en Fuente Ovejuna en redondillas sigue con romance y así, ¿no? Va haciendo, hay momentos que hay tercetos, cuando aparecen tercetos nos imaginamos que hay algún noble que esté hablando, y sí, es el comendador, que en este caso es un noble bastante vicioso, y es el objeto después de la venganza del pueblo. Lo mismo pasa con la vida del sueño, ¿sí? Tiene un esquema político. Bien, Calderón escribe este texto en 1635, pero se publica en 1636. Fíjense que por su fecha de nacimiento y muerte de Calderón lo que tenemos es un cierre, en definitiva, como el verdadero fin de ciclo de todo este periodo que se conoce como siglo de oro español. De hecho, hay ciertas periodizaciones típicas de la famosa línea de tiempo, que ponen como fecha de cierre, como término del siglo de oro español, la muerte de Calderón. Para 1681 es el final, ¿no? Hay otros que plantean 1700, porque piensan en el final de la dinastía de los Austrias, ¿no? De esto que ya habíamos hablado, un ciclo de decadencia. Pero es tan fuerte la figura de Calderón en los últimos años del siglo XVII que suponen para muchos historiadores de la literatura el final de todo este periodo de esplendor, ¿no? Después de esto hay muchas teorías que plantean la idea de que no hay nada, ¿no? Y que recién cuando llegamos al romanticismo podemos encontrar algún otro autor o autora de valor, ¿no? Cosa que es discutible, ¿sí? Pero esta idea del bache, de esa especie de oscuridad que aparece entre fines del siglo XVII y principios del XIX, bueno, responde a este mito que habíamos dicho, que se construye en torno a una especie de edad de oro, un siglo de oro, ¿no? Una especie de gran momento de esplendor clausurado al que, como toda edad de oro, uno siempre espera volver. Pero como está clausurado, no vamos a volver nunca. Ese también es otro de los grandes problemas de pensar algo como una edad de oro. Se acabó, está lejos, es la visión de las ruinas. Entonces también hay una concepción bastante melancólica sobre eso, ¿no? Bien. Profe, entonces la vida del sueño estaría no dentro del barroco. La vida del sueño está dentro del barroco y está dentro de lo que es el siglo de oro, ¿no? Porque si pensamos que el siglo de oro es o se va diluyendo hacia fines del siglo XVII, todavía sí. Y esa pregunta es muy buena porque también me sirve para darles un dato que es importante, que tiene que ver con la periodización del teatro español del siglo XVII, ¿no? Hay un historiador que ustedes no tienen por qué leer ni saber que existe, se llama Mark Bitze, y Bitze dice que hay 4 cuartos, ¿no? Son las 4 partes del siglo XVII, y que explican la historia del teatro español en 4 cuartos. Tenemos de 1600 a 1625, de 1625 a 1650, de 1650 a 1675, y esto es como la nada, el vacío, porque de acuerdo con esta periodización, ya para los últimos 2
décadas no hay nada, en principio, ¿no? Pero lo que hay que mirar con atención, lo que dice, son los primeros 3/4. Profe, ¿en teatro o en literatura? En teatro, solo el teatro, solo el teatro. Estos 2 primeros cuartos vendrían a ser los cuartos canónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las grandes obras están concentradas acá, en la primera mitad. El primer cuarto, fíjense que la semana pasada habíamos hablado de la teoría que va a construir Lope de Vega en el Arte Nuevo de 1609. Entonces, la acción más prescriptiva, si quieren, el modelo, la consolidación del modelo, se va a dar en el primer cuarto. El segundo cuarto es el que va a tener no solamente la fórmula representada en las obras que van apareciendo, sino también ciertas variaciones con respecto a esa fórmula. ¿Sí? La fórmula lopesca, la de la Comedia Nueva, pero ya no solo asentada, reproducida en los distintos autores que van apareciendo, sino también en algún momento transgredida, si quieren. ¿Sí? Fíjense que La vida de sueño corresponde a este segundo cuarto, ¿no? Es una obra de la que podemos llamar canónica, es central para la construcción del canon teatral, pero ya es bastante más tardía con respecto a las acciones directas de Lope con respecto a su fórmula. ¿Sí? Bien. Y lo que aparece después hacia 1650, de 1650 a 1675, es un periodo de apertura muy llamativo, que es el de una apertura del teatro español hacia otras formas de teatro europeo. Sobre todo, esto lo habíamos dicho brevemente la semana pasada, hacia el teatro italiano. Este es el momento en donde ingresan las influencias de los italianos, que son los grandes técnicos del teatro, porque son los que introducen, por ejemplo, el uso de trampillas, el uso de poleas, cierto refinamiento en los fondos, en el escenario, ¿no? Ese es el tercer cuarto. Ese es el tercer cuarto. Sí, es un momento de La influencia experimentación. italiana transmitida casi del principio del siglo de español. No, porque en realidad la influencia italiana se nota mucho en la disposición técnica o de medios técnicos dentro del teatro, por ejemplo, el uso de determinados efectos de iluminación, piensen que no existe la electricidad, ¿no? Iluminación, vestuario, el espacio escenográfico, las dimensiones o la altura del escenario, incluso también el espacio en el que los espectadores van a espectar o visionar la obra, ¿no? Nosotros tenemos... Lope de Vega también, ¿no? En esto de los estatus de los personajes, lo que hablábamos de la complejidad. Hay elementos Los que vienen... criados tienen cierto... Sí. Bueno, lo que explicabas al principio, de los sonetos para las clases altas, el Sí. romance para los criados. Eso viene de Lope, sí, no de los italianos. Pero con la comedia del arte y eso de que tienen De la como comedia- estereotipos, ¿no? Sí, de la comedia del arte sí viene la influencia de del sistema de personajes. No de la forma polimétrica de armar los parlamentos, no, pero sí los personajes. La comedia del arte, si quieren, hasta la pueden encontrar en el Quijote, porque en el Quijote también está alguien que es el arlequín de alguna forma, Polichinela, todos esos Los personajes. enamorados, ¿no? Exactamente. Eso está, porque hay una influencia italiana que piensan que el Renacimiento español viene de Garcilaso, o sea, está abierto a todo ese influjo de ideas que son muy próximas, a veces hasta son incluso internas al Imperio Español, porque España poseía el territorio que actualmente es Italia, ¿no? Una relación muy tensa. Pero en el teatro no se nota tanto hasta ese ese penúltimo cuarto, mejor dicho, porque ahí es donde se empiezan a reformar los teatros y desde lo técnico empieza a verse la diferencia. Cosa que a los grandes comediógrafos de las otras dos tercios les parece molesto. Empiezan a quejarse incluso de, como se queja la gente que va a ver cine cuando tiene mucho CGI, esto de, ay, efectos especiales por todos lados, mi época era más creativa la cosa. Bueno, esa misma protesta se veía en los grandes autores que decían, bueno, ahora se arregla todo con una trampilla y una polea, y ahora parece un personaje que vuela y con eso resuelve todo.
Entonces lo planteaban como probablemente a los ojos de la actualidad como una especie de falta de creatividad, un recurso barato, podríamos decir, ¿no? Como cuando nosotros preferimos, no sé, película de Guillermo del Toro porque todavía usa efectos prácticos a, no sé, película de Marvel porque el CGI abunda y encima es barato, ¿no? O los actores con IA, los actores, ¿no? Es un problema de la historia de la técnica, si quieren, podríamos decir. ¿Qué más les iba a decir? Y otra cosa, recuerden, esto lo dijimos la semana pasada, que el teatro, sobre todo en sus cuartos canónicos, es un teatro de corrales, o sea, es de los corrales de comedia, que son instalaciones teatrales y son espacios de representación muy distintos de los nuestros, porque tienen escenarios muy altos, porque en principio se van a formar en los corrales o entre edificios que se usan, ¿no? Desde las ventanas como si fueran palcos, no eran espacios techados, luego se va poniendo algún toldo y demás, entonces no se parece nada a lo que es el teatro actual. El teatro actual, al que uno va con sus bandejas, con una inclinación, con el uso de asientos, es italiano, ¿no? La altura del escenario, la forma, la profundidad, eso también es italiano, ¿no? En general son los grandes renovadores. Piensen que el siglo XVII, no me voy a ir por las ramas, pero el siglo XVII es el siglo de la ópera también. Y la ópera se internacionaliza muy rápido. La ópera es un arte barroco que recurre a la unión de todas las artes. Eso ya empieza a aparecer en el XVI, pero con mucha fuerza en el XVII. Y los italianos son grandes innovadores. En ese sentido, todo el mundo empieza luego a seguir aquellas incorporaciones técnicas o dramáticas que vengan de Italia. Profe, y Shakespeare y Cuento de Cuna estarían en el primero. Sí, Shakespeare es inglés. Y en Inglaterra pasan otras cosas, ¿no? Hay otras escenas, hay otro concepto también hasta moral del teatro, pero son contemporáneos, sí. De hecho, Shakespeare leía españoles. Hay documentación de que Shakespeare ha leído a Lope y a Cervantes sobre todo. Se nota mucho en sus obras. Bien. Pero son contemporáneos, sí. Podríamos decir que Calderón también viene a representar por ahí los primeros textos de Calderón, un poco posterior a Shakespeare, pero va en la misma estela, semejante, sobre todo en el tratamiento de los personajes, ¿no? Bien, buena pregunta. Yo había dejado planteado una especie de tarea de lectura, a ver quién me la puede responder. Habíamos visto las características de la comedia nueva, según cómo las planteaba Lope de Vega en su Arte Nuevo, y la pregunta que había quedado pendiente de responder tenía que ver con cuáles de esos rasgos aún aparecen en La vida sueño, o sea, aún aparecen en la producción calderoniana, y si podemos ver esos elementos conservados o transformados. ¿Quién se anima? Bueno, sí, porque ya me voy a tomar un té con matita con Gilla Murano. Yo rescaté que para entender que lo que hacía Calderón había que leer a Lope de Vega, y lo que hacía Lope era que en el teatro hay unidades, temas, esquemas de personajes que los usa para la construcción de sus obras, pero en la medida de lo que le sirve para construir lo que él quiere. Muy bien. Y yo lo que vi es que Calderón hace eso con sus personajes. Por ejemplo, sus personajes responden al principio o en ciertas situaciones a esquemas de personajes, pero que no son estáticos. Los personajes, por ejemplo, pueden transformarse, porque, por ejemplo, Sigismundo arranca siendo muy hostil, muy salvaje. Cuando Rosaura lo encuentra en la cárcel, después, cuando lo llevan al palacio, inclusive tiran del balcón, intenta matar a Clotaldo. Y después, cuando lo vuelven a poner en la celda, yo veo que él hace como una reflexión o una transformación de sí mismo, como que se plantea a sí mismo si tanto dormido, si pasó por un sueño o despierto, él no debería ser bueno igual. Eso es una transformación
no solo que necesita cierta educación, porque a ver, cuando lo escuchamos hablar, se ve que es melancólico, pero también por todo lo que está sufriendo. Por eso la falta de educación, está sufriendo algo muy duro, está en el destierro y no sabe por qué. Lo dice al principio cuando expone el tema de la obra. En la primera vez que lo escuchamos hablar, por ejemplo, dice, ¿por qué? En el verso 105, entre el 105 y el 120, cuando habla de por qué nació. Trajo el número de verso. Sí, me lo sabía acá, pero no bien, sirve para muy bien. cómo hablar. Traelo a Val. Muy bien. Sí. Sí. Dale, estoy profundamente orgullosa. Dale, sí. Puedo leerlo. Ok, dale. Sacando la silla. Antes de que de tomar el té con Gilla, Para que te lo recites. ¿no? Quédate que está bendito. Bueno, mientras ella busca, yo le digo esto, ¿educación en qué sentido? Él habla, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que él se compara con un ave, con un fruto. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que leímos, no? Él va haciendo, está todo el tiempo viendo cómo él tiene menos libertad que todos los reinos animales que existen. Porque en realidad él va recolectando en esa ave, en el cristal, que es el arroyo, ¿no? Todos aquellos elementos de la naturaleza que tienen más libertad que él. Porque el problema, ¿se acuerdan? Dijimos, es la libertad frente a el determinismo, ¿no? El problema es el libre albedrío, ¿no? Y él habla, y es un sujeto muy educado porque es hasta contradictorio, ¿no? Porque es alguien que está... Me parece que tiene mucho trabajo, a pesar de que está encerrado, que tiene un trabajo de introspección muy grande. Exactamente, es un personaje muy profundo. A lo que yo apunto con educación es que a lo largo de la obra lo que se va a mostrar es la intromisión de otro género textual que es muy propio del siglo de oro, que es el famoso espejo de príncipes. El espejo de príncipes son los manuales que se escribían en esa época para enseñarle al príncipe cómo ser un buen monarca. Nosotros no tenemos un espejo de príncipes porque Basilio justamente lo que hace es condenarlo a esa suerte de cárcel, que es la torre, ¿no? Lo aprisiona, le niega la posibilidad de educarse como un soberano, porque él cree que va a llevar su reino a la ruina, ¿no? Pero después vamos viendo a lo largo de la obra, sobre todo en el acto 2, que él toma decisiones, ¿no? Algunas más o menos bien, otras mal, pero ahí es donde va a empezar a encaminarse como figura real, ¿no? Sí. Puedo leer. Dale. Sí. Descubre Segismundo con una cadena y la luz vestido de pieles. Segismundo. Ay, díselo de mí y ay, infeliz. Apurar, cielos, pretendo. Ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, ¿qué más os pudo ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma, o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad negándose a la piedad, del nido que deja con calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad, nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas. Gracias al docto pincel, cuando el seguir cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad como uso de su laberinto. Y yo con mejor distinto, tengo menos libertad. Bueno, acá también me parece que hace la presentación del tema ahora que se vino de Exactamente. Muy bien. Entonces, es un personaje mucho más profundo de lo que esperábamos, ¿verdad? Bien, ¿se acuerdan que dijimos que el teatro español, por lo menos el teatro español desde la Comedia Nueva de Lope, es un teatro no de personajes, como el de Shakespeare, ¿no? Decíamos, es un teatro de acción. Bueno, ¿les parece, por lo que dice la compañera, por lo que ustedes han leído, que sigue siendo un teatro de acción, el teatro de Calderón? No, es un teatro que evidentemente estaba vacilando más hacia la idea de un teatro de personajes. Segismundo es el personaje del teatro español. Es un personaje dificilísimo de interpretar. Es bastante shakespeariano en ese sentido. Tiene muchos matices, tiene muchos vaivenes. Es muy parecido a Hamlet, si alguien leyó Hamlet. Hay lecturas que, de hecho ustedes tienen bibliografía al respecto, que van hacia la idea de la locura de Segismundo como melancólico, que también nos hace pensar mucho en Hamlet como melancólico.
particularmente en dos cosas. En la fórmula gongoriana, digo, de esto A si no B, y también en lo paraxial, o al revés, digamos. Todo lo que es espectro, queriendo convertirse, digo, en esta idea del espejo de príncipes, digo, el espectro queriendo convertirse en esa forma real, religiosa o lo que sea, digo, del príncipe, Sí. construido a partir del anhelo. Bueno, acá hay varias cosas ahí, sí. Lo que hay es una construcción del monstruo, que es Sí. uno de los grandes temas de este texto, ¿no? Monstruo no como lo pensaba, sí, si quieren, pero con mucho cuidado usar el concepto de lo paraxial o la paraxis que venía de Jackson, ¿no? Para trabajar fantasy, porque ella habla del fantasy moderno, ¿no? Sí. Ella para su fantasy, o el fantasy, es el fantasy del siglo XIX. Este texto construye monstruos, sí, pero porque de hecho hay una tradición sobre qué es el monstruo, y en el siglo de oro hay mucha producción textual sobre, por ejemplo, el nacimiento de monstruos, crónicas donde aparecen, se analiza también el cuerpo del monstruo, qué elementos tiene, y en La Tempestad, Cálido. Esta idea de que lo monstruoso es parte de un conocimiento, pero es un conocimiento no paraxial en el sentido de que no pertenece a un orden laico, secularizado, sino que el monstruo es una representación de algo que por motivos divinos está ahí señalando, haciendo algún tipo de, está iluminando, ¿no? Monstruo viene de monstrare, que quiere decir mostrar. O sea, el monstruo siempre es una superficie significante, ¿no? Gente que se dedica a teorías de monstruos, bueno, hace una lectura de la antigüedad hasta nuestros días. Lo paraxial es específico de la modernidad, ¿no? Esto es, por ahí, la primera modernidad, ¿no? Y para Jackson no entraría. Pero sí está bueno para pensar todos aquellos valores que se supone que él vendría a tener que representar como monarca y que no estaría cumpliéndolo por la negativa, ¿no? Como leer en el cuerpo del monstruo características de aquello que ese sistema viene a perfilar como negativo, objetivo, imposible, incluso en algunos casos, ¿no? No voy a entrar en este tema de los monstruos, pero hay muchas producciones de eso, ¿no? De hecho, cuando nacía un bebé, por ejemplo, con algún tipo de anomalía física, se lo interpretaba como monstruo. Y sí, en algún momento piensen que España contrarreformista, ultracatólica, pensaba que matar vidas de niños era un pecado, ¿no? Entonces en general se lo conservaba como un designio divino. Si un bebé nace en un determinado territorio, un pueblo, bueno, hay que cuidarlo mucho porque viene a enseñar algo, ¿no? Por ejemplo, los siameses en general se interpretaban así. Y después el cuerpo del monstruo. Hay un monstruo muy famoso que nace en el siglo XVI, en una ciudad de Italia, aparece mucho en la literatura. Nace con los dos genitales, o sea, de los dos sexos distintos, una sola pierna, el pie es como una garra, tiene alas, según las versiones, va cambiando, tiene en el pecho una cruz y una Y. Bueno, las lecturas que se hacen de eso, les puedo explicar. Ese monstruo nace un par de años antes de un evento gráfico, una batalla, que viene a señalar que, bueno, acá viene la perdición, sería ¿no? Cuando estos bebés, por ejemplo, nacen cuando, o coinciden con el nacimiento, en muchos casos, de Carlos II, el hechizado, ¿se acuerdan del último de los Austrias menores? Y todo el mundo dice, bueno, acá se acaba todo, y definitivamente así ocurrió, ¿no? Pero está esta idea del monstruo como una suerte de guiño de divino, ¿no? Es un designio que ahí es importante. Y no se olviden que Segismundo también nace bajo ciertos auspicios, ¿no? En el sentido más literal de la palabra auspicio. Porque hay un eclipse, la madre muere en el parto, ¿no? Y ahí Basilio va recibiendo una serie de señales de que ese no va a ser un buen gobernante, que va a llevar a la destrucción del país, ¿no? Muy bien. ¿Estamos? ¿Qué más? A ver. Con respecto a la diferencia entre por ahí la unidad aristotélica y el teatro de Calderón, es que
y ya hay una subtrama que es la de Rosaura. Que Rosaura ya viene con una historia y tiene su trama de honra y se mezcla con la de Segismundo. O sea, es como que hay dos tramas en paralelo que después convergen. Sí, eso yo también lo vi, como que son dos tramas que van a la par, dos secciones que van a la par y que se van desarrollando y que se tienen que al mismo tiempo. Bien, lo que decía, está bien, lo que decía Lope era que podía haber muchas acciones, pero todas tenían que converger en una principal. ¿Pasa eso? Así. Entonces es la interpretación lopesca de la unidad de acción aristotélica y está bien, ¿no? Es como, está bien, bien. Pero la unidad de... Me parece que la unidad del lugar es la Sí. que sí se modifica, ¿no? Sí. Porque acá Calderón usa el palacio como ese lugar de la verdad o de la coherencia, de la razón, del estatus monárquico de reinar, y la cueva o esa torre donde está Segismundo como los impulsos, lo bestial, lo primitivo, no sé, como lo asociado a lo negativo, no la oscuridad. Bien, muy bien. Ahí también hay como una suerte de espacio disyuntivo, si quieren, ¿no? Siempre los personajes van transitando de uno al otro y encima el vínculo entre esos dos espacios no es de todo claro, porque para Segismundo, por ejemplo, uno puede ser ilusión, sueño, ¿no? Ficción, artificio, todo lo barroco que ustedes saben de esa disputa irreconciliable entre la realidad y la ficción, o entre el artificio y lo natural, ¿no? Eso está presente. Lo que decía Lope en su arte nuevo es que en la medida de lo posible había que tratar de conservar la unidad de espacio, salvo que requiriera. Y acá, bueno, evidentemente la unidad de espacio es la que más sufre. La de tiempo se conserva, no se conserva, hay alguna interpretación como más libre del tiempo. Lope decía, tiene que ocurrir en la medida de lo posible la sucesión de hechos coincidiendo con el tiempo real, entre comillas, ¿no? La mímesis aristotélica indicaba eso. Y si había que hacer grandes saltos temporales, era mejor dejarlos entre un acto y el otro, entre una jornada y la otra, ¿no? Pensando en esta estructura de 3 actos. ¿Se cumple esto? No, hay saltos, me parece. ¿Hay saltos muy bruscos de tiempo? No. Sí empieza muy aristotélicamente este texto, in medias res. Eso sí. Recordarán esta expresión, ¿no? Que tiene que empezar el texto no en el inicio de la vida del personaje. No vemos a Segismundo nacer y como Basilio, luego de todos esos vaticinios, decide aprisionarlo en esa torre, sino que ya lo vemos cuando él de repente sale y se plantea en el medio del conflicto qué es lo que va a hacer, ¿no? Eso pasa en Edipo, por ejemplo, ¿no? Ustedes, para saber quién es Edipo, cómo lo dejaron solo en el bosque y demás, bueno, necesitan ir más atrás, ¿no? Ir por fuera del texto de Sófocles, ¿no? Eso está presente ahí. Una construcción a media. Sí, y aparte es una construcción, la construcción in medias res, que quiere decir en la mitad de las cosas, literalmente, se necesita para poder cumplir con la unidad de tiempo. Porque si yo empiezo a contar de los primeros pasos de Segismundo, como cuando era bebé y el padre lo rechazó, hasta lo que hace al final, y ahí sí que no se cumple nunca la unidad. Esa unidad lleva muchos años, los años de vida del personaje. ¿Sí? La diferencia entre historia y relato, ¿recuerdan? Acá estamos en el orden del relato. ¿Sí? Bien, entonces, la que se respeta es la unidad de acción, con la libertad de tener distintas acciones que convergen hacia una, ¿no? Y después las otras quedan igual de sueltas, ¿verdad? Bien. Sistema de personajes. Los 6 personajes que aparecen en la fórmula de Lope, de la Comedia Nueva. ¿Están transformados? ¿Están fusionados? ¿Hay una simplificación? ¿Hay una complejización? Ya complejo es el personaje en sí, porque tenemos personajes que tienen mucha más profundidad, hay más motivaciones y más desarrollo, sí. Pero en el sistema todavía tenemos a la dama, al galán, está el anciano, está la figura de poder, está la figura del criado, está la figura de donaire. Yo creo que es mucho más estático de personaje que se respeta es Clarín.
tipo de teatro son graciosos que ya no tienen una trayectoria muy esquemática o estereotípica. El bufón puede ser el que porta una serie de verdades, sus parlamentos pueden ser muy serios. En este caso no, es un alivio cómico, pero resulta que el alivio cómico lo empujan por una ventana. Pero era el que sabía los secretos de todos también, Sí. por eso un poco lo castigan. Es el gran recolector de información, ¿no? Es como el chusma de los chusmas, ¿no? Pero fíjense que el príncipe está pensado para aliviar y después termina siendo el que carga con ese Como el burro de Shrek. es como el burro de termina mal. Pobrecito. ¿Termina mal? No, el burro no. No me acuerdo de las 5. Qué miedo. Bueno, ¿qué más? Bien, hay una, está la dama, el galán y la dama. ¿Quiénes son acá? Rosaura puede ser Pero y está Estrella también. Pero Rosaura por ahí es más compasiva, porque primero que entra vestida como hombre, va a buscar venganza, va a restaurar su honor. No sé si por ahí es el arquetipo de dama ese. Claro, sí, pero mi honor y como decía Yo tampoco, por ahí ella es como re autoritaria, ¿no? Como que hay una ambición de poder ahí que la corre de la dama. Las dos figuras asociadas con la dama, que podemos clasificar como damas, terminan siendo transgresivas, ¿no? O transgresoras, mejor dicho, con respecto a ese modelo. O sea que está ahí el esquema, pero está corrido. Hay una transformación de ese esquema, ¿verdad? Y aparte son duplicadas. Pero las dos tienen esos comportamientos que van más allá de la dama que viene a complementar al galán, ¿no? ¿Quién es el galán? Astolfo. ¿Quién es el galán? A ver, al principio podemos identificar como el galán, aparte lo presentan cuando arranca él hablando de la estrella y tienen un montón de cosas y se Sí. bueno, para. Pero al principio, después, el mundo se transforma como el príncipe y en el galán. Ahí está, otra vez, aparecen duplicados, ¿no? Está Segismundo por un lado y aparte Segismundo es el protagonista y es joven, entonces uno asociaría esquemáticamente, de forma muy estereotípica, que vendría a ser el galán. Tiene conflictos que no tienen los galanes. Exacto. Porque arranca siendo una bestia y termina siendo el galán. Después termina como cuando en las películas lo peinan, lo visten, le ponen el lente de contacto y el pin. Bueno, Nunca lo describen, ¿no? Físicamente. no, hay poco de que tiene una ropa así como que está ahí. Porque como no sé esto, está el arquetipo de la bestia, está ahí y después se va como transformando y hablando y eso y las estrellas, como que hasta le cambia la forma de ver el mundo. No sé. Pero por eso también la justicia poética, su transformación tanto física como personal, no lo ayudaría también a después hacer como para responder al tema del ganado, volver a ser hermoso. Sí, podría ser. Hay un tema ahí después de que el interior y el exterior tienen que conjugarse. Acuérdense que el galán no es solamente el tipo lindo, digamos, es también el que defiende la honra, que supone ¿no? cierta responsabilidad dentro de la trama. Es bueno, ¿no? Acá esta discusión de si es bueno o no, cuál es la naturaleza moral de este personaje, es muy conflictiva. Y lo mismo pasa con Astolfo. Piensen que Astolfo es parte de una trama de poder que es altamente artificial, porque él viene a ser de alguna forma el heredero de Basilio, pero porque está montado todo eso sobre una ficción que Basilio es viudo y no tiene hijos. Y sabemos que, bueno, sí, viudo es, pero hijos tiene, ¿no? Entonces ahí, y acuérdense que Astolfo tiene un lugar central en la deshonra de la dama. Entonces tenemos galán y dama y uno deshonra a la otra. ¿Ven que va en contra de la fórmula eso? Bueno, otra vez lo mismo. No son transformaciones, hay un juego mucho más libre con respecto al esquema propio de los 6 personajes de la comedia negra, ¿no? ¿Y qué pasa con la figura de poder? Puede ser rey, monarca y el anciano. A ver, lo que pasa con Clotaldo también es que tiene como responde al rey, a la figura de poder, pero también parece tener como un conflicto, entonces ahí ya se complejiza. Exactamente. Clotaldo, ¿quién sería según este esquema? El
sabio, exactamente, ¿no? El Cenex. Pero no puede controlar lo que pasa en su propia casa, porque su hija fue deshonrada por Astolfo y él, muy maquiavélicamente, no sabe qué responderle. Le responde al rey, y ahí Astolfo es importante porque es un aliado del rey, no es un futuro o posible heredero, o le responde a la hija, con la que tendría un deber de honra mucho más estrecho que con el rey. De hecho, podría demandar, bien a lo Cid, que se reponga la honra de Rosaura a través del rey. Pero quiere quedar bien con todo. Exacto. Con Dios Se va a te pelear. pelear. Es un personaje muy moderno en ese sentido. Tiene una moral bastante relativa. Depende de dónde lo mires. ¿Es un buen padre o es un buen servidor de su rey? ¿O es un 50-50? Hace lo que Pero puede. al final como que se dio más con el rey, porque cuando a Segismundo le dice como que él favorece a Silvia, digamos. Esos padres que se van a quedar. No van ellos. Sí, tal cual. Ahí hay una crítica también a cierta figura de paternidad. Sí, tal cual. ¿Y no es Segismundo una figura de poder también? Sí, se transforma en una figura de poder. Entonces ahí hay dos, otra vez. Y encima hay dos que tienen un vínculo muy complicado porque es un vínculo de paternidad. O sea, uno es el que engendra al otro y hay un corte ahí que es fundamental para entender la historia, que tiene que ver con ese rey que no permite que un príncipe se desarrolle, ¿no? Entonces son dos figuras de poder que vienen a ser una sucesora de la otra, pero ahí se corta la cadena de sucesión. Eso también genera una crisis en ese sistema, ¿no? Los personajes están todos presentes pero trastocados en sus funciones y mucho más complejizados que en tiempos de Lope. Hay una reducción, una simplificación. Es común ver ya para ese segundo cuarto de los canónicos, ver una simplificación. Pero acá no están simplificados los personajes. Están complejizados y el esquema sigue siendo ese, pero también complejizado en sus funciones, ¿no? Entonces se contaminaron muchas de los esquemas que construyeron estos personajes, ¿verdad? Bien, ¿eso se entendió? Bueno, está bueno para pensarlo como parámetro. Después se leen algún texto de Lope y se van a dar cuenta de que es una cosa no más simple, no más sencilla, porque también tiene su maestría, pero en donde funciona más la fórmula. Es como ver una película de Marvel, ¿no? Ya sabemos cómo va a terminar, sabemos quién cumple cada rol. Por ahí agarramos una película de Nolan, que hace Batman, en lugar de lo que hace, no sé, con los 4 fantásticos Marvel, vemos que se corren los personajes, se vuelven más profundos, más complejos. Pero esa otra película más compleja necesita ese esquema mucho más simplificado, que parte de ahí, básicamente. O sea, Es lo que se entiende. o sea, parece que los personajes de La vida de sueño tienen binaridad, o sea, son algo pero también son otra cosa, o se construye otra cosa. Se va construyendo otra cosa que complejiza. Es como si hubiera muchas más capas, podríamos decir, son más profundos como personajes, ¿sí? A veces lo que pasaba con López, ustedes leen muchas obras de López, se van a dar cuenta y se lo van a criticar, es que hay personajes que a veces entran en una suerte de incoherencia en su accionar, porque en realidad lo que importa es el argumento, el tema que se está discutiendo, la acción que se arma. Entonces, cuando necesitamos que un personaje, no sé, recapacite rápidamente sobre algo y se reconduzca, ahí ya no hay lugar para hacerlo ni muy profundo ni muy coherente. Es lo que la trama decide. ¿Vieron lo que pasa con las novelas? A veces que uno ve telenovelas y dice, pero ¿por qué de repente estaba 5 temporadas, era, no sé, la venganza absoluta y de repente resuelven todo? Bueno, porque lo necesita la acción, ¿no? Entonces los personajes podían incurrir en algún tipo de incoherencia. Estos no. Estos son personajes que ya se va construyendo una acción, pero en realidad tiene más peso el personaje. En ese sentido, el teatro de Calderón es más parecido al de Shakespeare, que es un teatro evidentemente de personajes. A mí me parece que cuando yo estaba leyendo Segismundo y lo primero que se me vino a la mente fue, este es un Macbeth, o sea, cuando tiró a Clarín por la ventana dije, está todo como los elementos trágicos de los vados que anunciaron, y dije, bueno, sí, evidentemente va para ahí y después como que abruptamente cambia. Bueno, eso también. Digamos, no
no es un personaje trágico porque cambia lo que parecía que a mí se me hizo que al principio que no iba a cambiar, cuando lo tira por la ventana dije, Bien, este viene por todo. eso, tal cual. Hay elementos ahí en común que tienen que ver con el poder, ¿no? El poder, la honra, que eran, ¿se acuerdan que hemos dicho dos de los grandes temas? Amor, poder y honra, ¿no? Es uno de los temas. Está como gran preocupación del siglo XVII. Sí, está en el teatro de Shakespeare. Sí. Por ahí es igual de tenso, a pesar de que Shakespeare pertenece a un territorio que ya no es católico. Entonces, el libre albedrío ahí está mucho más limitado desde el punto de vista teológico. Pero sí, eso está ahí. Hay una especie de desvío en el final que nos sirve para cerrar esta pregunta inicial, que dice sobre las transformaciones que puede haber con respecto al hombre. ¿Se acuerdan que están los tres actos? ¿No? Los tres actos establecen una lógica de la acción y un desarrollo dramático que a grandes rasgos habíamos dicho una presentación, el primer acto, jornada, un conflicto en el segundo y la extensión de ese conflicto, decía Lope, hasta casi el final del último acto, porque si no la gente se va. No se puede perder. Él estaba pensando en la entrada, te vendo la entrada y mucho, ¿no? La vio 400 años antes, ¿no? Entonces, eso en Calderón está presente, pero en Calderón sí hay un corrimiento importante, porque si esto es una tragedia, tendría que haber terminado como Macbeth, como Hamlet, tiene que terminar muy mal. O sea, él tiene que terminar demostrando que esas profecías que penden sobre su cabeza eran verdaderamente ciertas, o que no, pero puede morir tratando de demostrar que no es así, o para que sea trágico el final, y de repente pareciera como que se pega un volantazo, ¿no? Parece que todo va a terminar en una guerra civil, descontrol, muerte, anarquía, y él logra reconducirse y demostrar que es un buen rey, o que puede ser un buen rey, que pueda apaciguar su reino y resuelve. Pero termina demasiado bien. Sí. Sí. No sé, como que le pasa agregarse todo como que demasiado bien. Lo perdona el padre, es verdad, pero ahí también hay muchas lecturas que plantean esta idea de que esa suerte de reconducción final de un esquema que uno ya sabía que iba a terminar trágico, está planteando una idea de modernidad muy parecida a la de Lazarillo. Esta idea de no hay finales establecidos con claridad, hay una suerte de perspectiva que siempre está instalada en todo, ya no es tan transparente la trayectoria de un sujeto en una determinada sociedad, ¿no? Para mí ahí el elemento del sueño, o la idea de sueño y engaño, hacen el trabajito de sacarlo del lugar de trágico, que por ahí con Shakespeare estaba más agarrado a el designio divino, de que si te pusieron esta tragedia encima se va a cumplir, hagas lo que hagas, se va a cumplir. Porque hay algo más grande, ¿no? Atrás. Y medio que con este personaje pasa que él tiene la decisión de su vida, porque ya pasó el renacimiento, ya pasó otra cosmovisión del hombre, de todas esas creencias. Y el renacimiento llegó a... Tenía que hacerlo, me lo tenía que sacar. Que el sueño, que bueno, está bien, fue un engaño, pero él creía que era el sueño. Yo lo leí medio como en clave de psicoanálisis, ¿no? Que en el sueño vos estás como elaborando emociones del día, Sí, guarda igual, sí. Sí, yo sé, no hay que leerlo de esa manera, pero Guarda con Freud. Pero él cambia de actitud después del sueño, él sí cambia sus actos. Es como que el sueño hizo todo mal, entonces despierto voy a hacer mejor. Bueno, eso sí está. No se olviden de sueño, ¿no? El sueño y la vigilia, la ficción y la realidad. Es un barroco, ¿no? Lo que sí podemos decir de Segismundo es un sujeto atrapado en la constitución barroca de su realidad, ¿no? Esto de no saber cuáles son los límites entre la realidad. El sueño ahí funciona como una especie de caja de pruebas, ¿no? Un campo en el que puede experimentar, pero porque los otros lo engañan como tal, ¿no? Lo que funciona ahí también es esta idea de que en realidad todo es un sueño, ¿no? Que es lo que termina diciendo en su segundo monólogo. ¿Se acuerdan de que leímos la semana pasada? Sí. Bueno,
importante porque eso es una especie de motivo, una especie de leitmotiv de la obra entera, ¿no? Si eso que parecía sueño en realidad es la verdad, ¿no? Y eso que es la verdad, por ejemplo el palacio, que es el lugar de la realidad concreta, podríamos decir, está atravesada de mucha ficción, en el sentido de la intriga palaciega, ¿no? Aquellos elementos que los personajes muestran, pero que sabemos que son fuertemente hostiles o están a punto de desencadenar una guerra entre ellos, ¿no? Si eso es real, pero tiene mucho elemento de ficción, y el sueño es ficción, pero tiene mucha realidad, ¿qué es lo real y qué es la ficción? ¿No? ¿Se puede desentrañar tan fácilmente eso? Por eso él termina concluyendo esto de que, bueno, los sueños son, pero todo es del mundo, ¿no? Es una mentira, es un sueño, y es muy difícil salir de esa lógica, que está tan contaminada que hasta ciertos puntos, bueno, quedan entrampados. Eso tiene que ver con otro motivo, que es el del gran teatro del mundo. Este motivo lo conocen, lo hemos visto así como abuelo rasante. A ver si me acuerdo cómo se escribe esto. No en teatro, es un motivo, está en Shakespeare también, está en Hamlet, por ejemplo. Viene en la antigüedad, esta idea de que en realidad todos los sujetos que habitan en este mundo, sea en la tierra, en la realidad más mundanal, tienen atributos de poder o tienen roles que cumplir, pero esos roles en realidad no son inherentes o no son atributos naturales de cada uno de los sujetos. En todo caso, cuando nos toca morir, por ejemplo, entregamos aquellos atributos y tal vez en otra vida o en otro orden de lo real podamos cumplir hasta el rol opuesto. Eso es uno de los grandes temas del teatro español y también es uno de los grandes temas del barroco porque supone pensar que la realidad es una ficción. Es como si estuviéramos sobre un escenario. Entonces todo lo que nosotros tenemos está prestado. Si nos toca ser reyes, la corona no es algo propio de nuestro sujeto en sí. Esto que estás hablando puede verse reflejado porque, por ejemplo, cuando Hamlet mata a todos, se mata a él y le entrega literalmente la corona al otro rey. Eso está en Shakespeare todo el tiempo, sí. De hecho, Hamlet en algún momento agarra la calavera y, bueno, el cesero, no sé. Y la pregunta tiene que ver con eso. Si uno es... Claro, de que el rol no es inherente a la persona. Por ejemplo, justamente también me parece que vuelve un poco lo con Hamlet, porque se va a la universidad, después lo mandan a buscar porque hay todo un lío en su reino y vuelve, pero es como que nosotros ya no pertenece a eso, sino que es como que no estaría destinado para reinar en este mundo. No está eligiendo eso. Exactamente, también. Él en algún momento cuando están cavando los dos sepultureros en una tumba, él dice, los gusanos lo van a comer al rey y al mendigo por igual, ¿no? En el fondo somos lo mismo. En realidad es una idea la del gran teatro del mundo. El mundo es como un teatro y solo estamos representando un papel. O sea, nosotros no somos eso que parece, ¿no? Es una idea que viene de la antigüedad y que se va a ir difundiendo y va a cobrar mucha importancia, sobre todo en el barroco, que sostiene esta idea de la vanidad del mundo. O sea, esa sería la última demostración de vanidad del mundo. El mundo nos asigna roles que nosotros no tenemos porque creemos que tenemos el derecho a hacer, ¿no? Va en contra de lo que sería, por ejemplo, cuando nacemos Dios no da o les da a los reyes algo propio, sino que es el mundo ahora el que le da el rol que vos podés jugar o no. Exacto, es una gran relativización de todo lo posible, ¿no? Y eso genera un sentimiento que es el del desengaño. ¿Se acuerdan que el desengaño es el sentimiento barroco por excelencia? ¿No? Yo no soy nada en el fondo, ¿no? Y nadie es nada. Y tal vez cuando uno le toque morir, entrega los atributos que lo caracterizan. Por eso es que muchas veces se puede jugar con la inversión también. ¿Qué pasaría si? Eso aparecía para los que hayan cruzado conmigo antes, que aparecía en Pantagruel. ¿Qué pasa en el invierno de Pantagruel? Los reyes son vendedores de mostaza, ¿no? Los filósofos más pobres, como Diógenes, son los que la pasan mejor. ¿Por qué? Porque en realidad el mundo es como una especie de gran teatro.
cada uno representa su rol hasta que le toca morir. Es bastante, desconsuela bastante como tesis, ¿no? Pero también es bastante, se puede cristianizar muy fácilmente. Esto de, bueno, el rol que venís a cumplir es algo que te ha tocado, pero todas las almas son iguales y después vas a pagar, además, por el uso de sus atributos en la otra, en el otro mundo, en la otra vida, en la vida verdadera, en la vida eterna. Hay como interesante. Sí, Como quedate como quédate ahí, claro. Quédate ahí, tampoco te engolosines mucho con el cetro y la corona porque te tocó ahora. Y tal vez en la otra vida no te toque, si es que creemos en una religión en donde haya una reencarnación. O que haya una compensación de otro orden, por ejemplo el cielo, el infierno, lo que ustedes quieran. Misma idea que en el catolicismo es más fácil ver pasar realmente por el ojo de una aguja que... Sí, justo esa es una cita genial, bíblica, igual. sí, pero es como bastante más, no va en este sentido. No iría, es como la parte más política, la parte menos depurada. Claro, pero digo, esa construcción de bienes. Claro. Eso sí que es más complejo. Daría por una clase de 4 horas solo esa cita bíblica. 19:35, 10 minutos para el recreo. Bueno, ¿algo más? Una puerta de la Muy bien, han encontrado muchas cosas. Muy bien, muy bien. El poder porque también es desafiado, no Sí. solo con Segismundo, sino también cuando los propios súbditos van a buscar a Segismundo en contra de una orden del rey, digamos. O sea, como esto es lo correcto, no importa lo que diga el rey, Segismundo es el príncipe. Bien, eso también está bueno para pensar cómo se transforman los 3 temas: amor, poder, honor. Bueno, amor ya se habrán dado cuenta de que no es el centro de las acciones acá. Si Segismundo es el galán, no tiene acá un objeto de deseo concreto, no hay un elemento ahí. Uno espera que termine con Rosaura y no ocurre, por ejemplo, ¿no? Es tipo Harry Potter, Hermione, no pasa, ¿no? Hay un delirio ahí de esa transformación. Pero el tema del honor y del poder por ahí es el que más se resiente, es el que más transformaciones tiene. Porque aparece esta idea de un honor o de una honra que va más allá del nacimiento, ¿no? Más allá de la sangre o de la pureza de sangre o de la majestad real de Segismundo. Segismundo es un personaje que debería haber ocupado ese trono por los dictados de la honra tradicional. Pero el padre realiza acciones deshonrosas por la impiedad para con su hijo, que se supone que no deberían ocurrir en ese personaje con ese nivel de honra, ¿no? Sin embargo, podemos ver cómo deshonra su propio linaje. Entonces ahí ya hay un elemento. Y después hay cuestiones asociadas con la honra de Segismundo que implican que Segismundo, por más que sea de sangre real, tiene que ganarse esa honra. Lo ponen a prueba todo el tiempo, ¿no? Cosa que aparecía mucho en las comedias ya de Lope con la honra villana, que es la honra de los habitantes de la villa, o sea, de los pueblos, los plebeyos. Los plebeyos empiezan a tener, simbólicamente, aparece en el teatro, en las novelas, la idea de que también poseen una honra y que es producto no de la sangre, de la herencia, sino de las acciones propias. Si esas acciones tienden a la honra, también podemos hablar de una honra villana, ¿no? Villana en el sentido de que viene de la villa, ¿no? Del villano. En el caso de Segismundo, esto es llamativo porque Segismundo es un personaje noble, tiene honra en sí mismo, ¿no? Es parte de sus atributos estamentales, pero tiene que probarla todo el tiempo, ¿no? Hasta el final. La prueba incluso cuando es benevolente con su padre, cosa que el padre no hizo. El padre viene a ser una suerte de antimodelo de la honra. El poder está atravesado por eso también, ¿no? Porque ahí no hay una atribución de poder al sujeto con honra automáticamente, como uno esperaría de la majestad real, ¿no? Aparte, Acá aparece el pueblo. El pueblo es también, junto con este tratamiento de la honra, un gesto de modernidad. Fíjense que esos esquemas ya no son esquemas tan rígidos, nos llevan de punto A al punto B. Acá lo que tenemos son complejidades incluso hasta en la aparición del pueblo. El pueblo ya era complejo en Puerto Vejuna cuando decían matar a un noble, y se hace cargo todo.
¿Quién lo hizo? Puerto Vejuna lo hizo. Bueno, estaba en Lope eso, acá está más todavía. Porque ellos no tienen como presuposición que el rey va a ser justo. No, de hecho van montando un cuadro de guerra civil. Sí. No, quería decir, por ejemplo, que constantemente la honra no es inherente como a la persona, y aparte el papá del mundo que está tratando de proteger al reino, del mundo que va a ser un tirano, él mismo está cometiendo los tiranos al encerrar a su hijo inocente y aparte a mentirle al pueblo y a todos en bien de su reinado. Exactamente, fíjense que en esta discusión sobre el poder, que incluye la figura del tirano, ¿quién termina cometiendo los actos de tiranía más visibles en la obra? ¿Segismundo? Al que aparte también uno lo puede disculpar porque es un sujeto manipulado y violentado desde su nacimiento, ¿no? ¿Es Segismundo o es Basilio? ¿No? Basilio en su deseo de proteger el reino, ¿no? Es para pensar. Es muy complejo lo que se va tramando, pero ahí es importante que se note que hay un desplazamiento con respecto a la fórmula de la comedia nueva. ¿Por qué lo puede hacer Calderón? Y lo puede hacer porque ya ha pasado un cuarto de siglo con respecto al momento en el que se afianza esa fórmula. Y él no es que va a destruirla, sino que la va a tomar para operar con mayor libertad en eso. ¿Sí? Eso es importante. Es su base de operaciones dramáticas, ¿no? Y así como él lo va a hacer, también lo hacen otros. En ese momento, Tirso de Molina, también otros grandes dramaturgos, lo va a intentar hacer Cervantes también. Las últimas obras de Lope también van a ir hacia resultados que transformen su propia fórmula. ¿Sí? Es algo que es propio del desarrollo del teatro en ese momento, pero es muy importante que sepan que está ahí como base, en principio. Y que si lo puede hacer es porque ya hay una forma consolidada. O sea, solamente se puede experimentar con algo que ya esté consolidado como una norma. Entonces es la norma sobre la que él va a operar. Y lo que va a hacer es abrir este teatro a un teatro que podríamos llamar más filosófico, si quieren, porque de hecho muchas veces se plantea el elemento filosófico como central en la obra de Calderón. A diferencia de el primer Lope, si quieren, el Lope más joven, acá hay problemas que ya trascienden no solo a la acción, sino al personaje. Hay preguntas muy importantes sobre la existencia de un sujeto en las estructuras de poder, o incluso en el plan en lo que es ese teatro del mundo. ¿Ese sujeto tiene posibilidad de elegir lo que es o tiene que asumir el rol que le otorgan otros? ¿Ese sujeto es lo que los otros ven de él o tiene posibilidad de reformarse y cambiar? ¿No? La pregunta es, acá, o el conflicto es por el libre albedrío, básicamente, ¿no? Es un teatro que se abre a lo filosófico y también dicen Litze y otros autores que se dedican a la historia del teatro, es un teatro que se abre a Europa. ¿En qué sentido? Este drama podría haber ocurrido en cualquier reino, ¿verdad? Es muy Shakespeare en ese sentido. Las obras de Lope están muy arraigadas en España, ¿no? Y las de otros dramaturgos de esa época también. En cambio, lo que vamos a ver con Calderón es una apertura hacia el drama europeo. Un teatro universal, entre comillas, o sea, europeo, para esa época. ¿Se entiende eso, no? Piensen en los nombres. Basilio no es un nombre español. Astolfo tampoco. Segismundo tampoco. Son nombres que están asociados en esa época con Europa del Este, Polonia, por ejemplo, ¿no? Lugares por donde pasaron los turcos. O sea, para esa época, y para ahora también, lo que es Europa del Este para los europeos es como una suerte de terra incógnita, si quieren. Es el lugar en donde la gente está mezclada de muchas culturas, hay muchas guerras, hay conflictos, ¿no? Es el basurero de Europa. El tercer mundo de Europa está en Europa del Este, ¿no? Esta idea de que son peligrosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los húngaros, los croatas, los polacos. Después hace Dua Lipa en Kosovo, y se destruye el quema, ¿no? Porque, bueno, los ingleses no tienen una Dua Lipa, solo que la adoptaron, ¿no? Pero en principio está esa división muy clara entre la barbarie, ¿no? El otro. Ese es un gran tema de esta obra, el otro. Los personajes
España, no es Francia, no es Portugal, no es Inglaterra, ¿no? Entonces ahí también hay una cierta apertura hacia lo europeo, por el drama y por la idea de universalizar el conflicto. El conflicto podría haber ocurrido en cualquier reino, es un reino inventado, pero los nombres son nombres que extranjerizan la acción. Porque si le ponemos Felipe al personaje de Basilio, me parece que vamos a tener un problema grande con las autoridades. Pero sigue siendo un teatro, en ese sentido, que trabaja esos conflictos, los vuelve filosóficos, pero que también está sosteniendo, no sé, eso me lo tendrían que decir ustedes qué piensan. Y este teatro sigue sosteniendo ideológicamente los pilares de la monarquía absoluta, católica, contrarreformista. ¿Eso ocurre? Y con el concepto de príncipe y que lo van a rescatar y toda la movida, claro, sigue sosteniendo la misma idea. Sí, sigue sosteniendo. Lo que pasa es que hace algo que hacen mucho las obras de arte en general, que es, yo voy a plantear este escenario, ¿no? Voy a correr, transgredir ciertos elementos, voy a jugar con pasarme la norma, pero después todo va a volver a encauzarse hacia el final, ¿no? Exactamente. Eso ya estaba en Lope, eso está en Fuente Ovejuna, que es, bueno, mataron a un tipo, así que hay que ver cómo la arreglamos. Ya aparecen los Reyes Católicos, pim, pum, pam, resuelven, ¿no? Pero el tema es la vuelta de eso, lo que vemos en el sobrescena, y nos deja en una situación muy compleja, porque sí hay una serie de ideas que todavía se sostienen, que son los pilares de la España del siglo de oro, de la España de los Austrias, conservadora, católica y todo lo que se quiera. Pero entre el comienzo y el final, en ese lapso, hay momentos en donde esos valores se empiezan a opacar, se empiezan a discutir, ¿no? Por eso es que no podríamos decir que el barroco es un arte de propaganda, como muchos teóricos lo sostenían. Sí, puede ser, hay ciertos valores que se están reproduciendo, hay una ideología ahí detrás, sí, pero al mismo tiempo está el reverso de esa ideología, que es lo que hacen todos los artistas, ¿no? Cuando digo esto pienso en Enrique Pinti, sí. Quedan los artistas, ¿no? Esta gente es muy joven, no estamos modificados. todo tipo. Bueno, por algo Rosaura no comete su venganza, ¿no? Como que también termina casando y chao. Bueno, ¿dónde queda Rosaura y la honra femenina, no? ¿Qué es lo que hace ella incluso transgrediendo espacios? Porque ella se viste de hombre y va hacia espacios públicos que sabemos que no están permitidos para las mujeres. Recae toda la necesidad de reponer esa honra en otros, que su padre, por ejemplo, y ahí hay una crítica a la posibilidad de venganza que era legal, ¿no? Del padre con respecto a la deshonra de su hija. Y los personajes están todos corridos de su esquema, no están en el lugar en donde deberían estar. Entonces, cuando de repente se vuelve se resuelve en el final y todo queda en una situación de concordia, si quieren, o pacificación, que en este caso es pacificar el reino también, cuando todo eso termina confluyendo en un final que no es trágico, ¿no? El tema es si eso puede borrar todos aquellos momentos en los que se transgredió o descentró la norma. Es lo mismo que pasa cuando leemos Shakespeare. Sí, buenísimo, se cobraron la venganza, pero quedó todo en condiciones como volvemos a la fase inicial. O sea, después del caos, ¿uno puede restituir a un orden? ¿Ese orden es el mismo? ¿No? El problema es qué pasa entre ese comienzo y ese final. ¿Qué es lo que le deja al espectador? Es un cuestionamiento solapado, pero bastante fuerte del orden. Bueno.